Hola, ¿qué tal amigas, amigos, colegas? Bienvenidos a una nueva cápsula que tiene que ver con la introducción del análisis cefalométrico de Pérez. Y en esta ocasión corresponde hablar del tema denominado posición de la cabeza. Este es un tema que, como ustedes saben, pues he hablado bastante de él en conferencias, ya sea virtuales o presenciales. Y bueno, inclusive hace 2 años aproximadamente publiqué también una cápsula al respecto. Y bueno, este tema tiene también varias aristas, dos principales. Una, la que tiene que ver con el diagnóstico cefalométrico, que bueno, pues evidentemente se enfoca a los tejidos óseos, a los tejidos blandos y a las vías aéreas. Y por otro lado, al aspecto que tiene que ver con la presentación de casos clínicos. Para hacer una cápsula relativamente corta, podría decir que respecto a esta pregunta, pues evidentemente no es necesario tomar una radiografía denominada cefalografía en una posición natural de la cabeza, ya que esta es una posición forzada. Se le obliga al paciente a ponerse en el aparato de rayos X de una determinada forma. Y bueno, una vez que se ha tomado, está muy bien, podríamos decir que está perfecta, pero si queremos volverla a tomar en la misma posición, pues probablemente sea muy difícil volverlo a hacer de la misma manera que se hizo en una primera ocasión. Entonces, considerando que es una posición forzada, desde mi punto de vista, considero que pues evidentemente no nos sirve, no nos funciona para diagnosticar vértebras o vías aéreas, ya que al momento en el que el paciente levanta o baja la cabeza, pues las vértebras y las vías aéreas también toman esa misma posición. Por lo tanto, pues desde ese punto de vista, no considero que sea correcto utilizar una radiografía tomada en esa posición natural de la cabeza. Ahora bien, ¿es necesario tomar la radiografía en una posición natural de la cabeza para diagnóstico de los tejidos blandos? Pues tajantemente también digo que no. Y vamos a partir de estas dos radiografías que ya utilicé en una cápsula anterior para hacer el análisis de lo que estoy comentando en este momento. Son dos radiografías de la misma paciente con unas cuantas semanas entre una y otra, tomadas en dos diferentes lugares. Ya analizamos el tema respecto a que si una es análoga o digital. Eso ya quedó en un ramo aparte. Bien, ahora vamos a ver, en estas dos radiografías claramente vemos que una de ellas, la del lado izquierdo, viendo la pantalla de frente, digamos que la paciente está volteando hacia abajo ligeramente. Y en la fotografía de la radiografía del lado derecho, viendo la pantalla de frente, pues estamos viendo que la cara está volteando ligeramente hacia arriba. Se supone que las dos imágenes fueron tomadas considerando la posición natural de la cabeza. Muy bien. Ahora voy a explicar en términos generales cómo se obtiene esta posición natural de la cabeza. Esta posición natural de la cabeza parte del hecho de que tenemos una cadenita que es una vertical verdadera. Y entonces, pues evidentemente esa vertical verdadera siempre va a estar a 90 grados respecto al piso. Y luego, depende de los autores, se obtiene una línea horizontal que es completamente perpendicular a la cadenita. Considerando esta cuestión de la cadenita, bueno, el operador que toma la radiografía, pues acomoda al paciente de una cierta forma, ya dije que es forzada, y entonces esa es la referencia vertical a cadenita. El operador, evidentemente que no ve una radiografía, simplemente está
viendo cómo la cabeza está bien acomodada, más arriba, más abajo o en la posición natural de la cabeza, y entonces así toma la radiografía. Y aquí tengo las dos imágenes que nos van a servir para ejemplificar que esta posición natural de la cabeza pues no la podemos reproducir siempre y que por lo tanto no nos sirve para diagnóstico de tejidos blandos. Así es que bueno, en la fotografía del lado izquierdo, viéndola de frente, vemos cómo la cabeza, al estar inclinada ligeramente hacia abajo, si nosotros quisiéramos diagnosticar la posición del mentón, que estoy señalando aquí, respecto a una línea, que en este caso estoy utilizando una línea vertical paralela a la cadenita y que parte de la glabela, bueno, podríamos decir que el mentón está colocado por detrás, ¿verdad? Haciéndonos pensar que es un mentón retrognático y muchas cosas más, dependiendo de cada interpretación. Sin embargo, si yo no tuviera esta radiografía y solo tuviera la radiografía del lado derecho, que es la digital, que también se supone que se tomó en una posición natural de la cabeza, al realizar el mismo procedimiento, es decir, trazar una línea vertical paralela a la cadenita y que parte de la glabela, ahora, ¿qué está pasando con el mentón? Ahora el mentón está colocado ligeramente por delante de esa línea. Así es que ahora, teniendo la posibilidad de analizar dos radiografías de la misma paciente, pues nos podemos dar cuenta que los dos diagnósticos cefalométricos de tejidos blandos obtenidos en cada una de ellas, pues son muy diferentes. Si tuviéramos que elegir en estas dos radiografías cuál utilizar, pues probablemente algunos dirían la del lado izquierdo y algunos la del lado derecho, pero eso no es el caso. Normalmente el laboratorio nos envía una sola radiografía y no tendríamos por qué tener otra adicional. Así es que con esta imagen, pues claramente nos damos cuenta que la posición natural de la cabeza, pues no es una posición universal que se pueda repetir claramente y que evidentemente pues nos va a arrojar datos cefalométricos completamente diferentes. De esta manera, la conclusión es de que los datos cefalométricos de tejidos blandos, pues lógicamente se alteran cuando la cabeza está colocada mirando hacia arriba, mirando hacia abajo o en una posición natural de la cabeza. Es decir, no son datos fidedignos. Bueno, ¿y cómo podríamos saber que una posición natural de la cabeza pues es muy difícil de tomar? Es prácticamente muy difícil de que sea obtenida de una forma similar a una primera toma o a otra adicional. Digamos que nosotros, si pudiéramos hacer un ejercicio en el cual tuviésemos la oportunidad de acomodar a un paciente en un aparato de rayos X y acomodarlo en una posición natural de la cabeza, no nada más por un operador, sino por varios, bueno, nos encontraríamos muchas formas de acomodar la cabeza diferentes. Además de que hacer ese ejercicio sería un poco complicado. Así es que, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, pues estamos viendo ahora una diapositiva conformada por 11 imágenes, todas diferentes, una respecto a la otra, con un grado de diferencia en lo que respecta a la inclinación de su cabeza hacia arriba o hacia abajo. Todas las imágenes manipuladas en la computadora para hacer un pequeño ejercicio en el salón de clases, en el auditorio, en donde yo les pregunto a los asistentes que cuál imagen utilizarían para que sea el ejemplo de cómo acomodar al paciente para obtener su radiografía lateral de cráneo. Y bueno, pues las sorpresas es que hay una gran diversidad en las respuestas. Aquí están desacomodadas, hay muchas imágenes respecto a este tema, en donde evidentemente habrá una en donde
la cabeza esté tal vez mejor orientada hacia el frente y bueno, pero están revueltas. El chiste es de que cada uno de los operadores identifica alguna, ¿no? Lo más importante es que las respuestas son muy diversas, ¿no? Probablemente las dos fotografías más extremas, en donde la paciente está levantando más la cabeza y la otra en donde está bajándola mucho, pues prácticamente quedan descartadas, pero las otras 9, pues tienen varios votos, ¿no? Así que este es un ejercicio que me permite precisamente determinar que cada operador pues tiene una idea, un conocimiento determinado de cómo acomodar al paciente, ¿no? Si tuviera esa posibilidad. Así que bueno, la diversidad es muy grande. Y de acuerdo a lo anterior, entonces, pues yo no recomiendo que se realicen diagnósticos cefalométricos de tejidos blandos utilizando como referencia la cadenita. Por eso digo que es ilógico o incorrecto. Adicionalmente, también esta cadenita ha servido de referencia para diagnóstico de tejidos óseos por parte de algunos colegas. Tampoco recomiendo que hagan comparaciones de tratamientos realizados utilizando como referencia la famosa cadenita. No se los recomiendo y se los voy a demostrar porque en una diapositiva más adelante. Por otro lado, entonces, es necesario tomar la cefalografía en una posición natural de la cabeza para diagnosticar los tejidos óseos. Bueno, pues la respuesta es tajantemente no, no es necesario tomarla en esa posición natural de la cabeza, ya que los datos cefalométricos lineales y angulares de los principales análisis cefalométricos no se ven alterados por tomar la radiografía mirando el paciente hacia arriba, hacia abajo o en una posición más centrada. Esta diapositiva muestra de una manera muy general que los ángulos obviamente no se alteran, por lo tanto sus valores tampoco. Asimismo, las medidas lineales tampoco se ven alteradas, aunque la radiografía se tome con la inclinación de la cabeza en diferentes posiciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para tener un diagnóstico más correcto, más preciso, más lógico? Pues utilizar el análisis cefalométrico de Pérez, que utiliza como referencia una vertical verdadera, una horizontal verdadera y un triángulo estético, los tres de Pérez. Son datos o medidas o estructuras o líneas obtenidas como consecuencia del biotipo de cada paciente. Y estas tres características del análisis cefalométrico de Pérez se pueden obtener tanto en una radiografía análoga o digital y también, por supuesto, en una tomografía computarizada con BIM 3D. Si consideráramos que una radiografía lateral de la cabeza, es decir, una cefalografía, pudiese haber sido tomada hacia arriba o hacia abajo o en la posición natural de la cabeza y lo mismo sucediera con una tomografía, estas tres estructuras, estos tres factores que conforman el análisis cefalométrico de Pérez no se van a ver alterados por la dirección en la que se tome la radiografía o la tomografía, ya que estos tres factores van a acompañar al movimiento de la cabeza, ya sea que ésta se gira hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto no se van a ver alterados, por lo que todo lo que se mida respecto a estos factores no va a tener ninguna variación. Así es que, pues en esta imagen muestro
3 fotografías de una paciente en donde está empalmada la radiografía con la fotografía, y aquí podríamos observar claramente la cadenita en las 3. En la imagen que estoy señalando con el cursor del lado izquierdo viendo de frente la pantalla, estoy señalando cómo la cara de la paciente está girada hacia arriba. Evidentemente la vertical conocida siempre va a estar en esa posición, pero cuando el paciente está girando hacia arriba, la horizontal, la vertical y el triángulo estético, los 3 de Pérez, giran hacia arriba en la misma magnitud en la que la cara está realizando ese movimiento. En la fotografía del medio, en donde pues podríamos pensar que esa radiografía está tomada en una posición natural de la cabeza, bueno, pues podríamos decir que todo coincide. Sin embargo, en la fotografía del lado derecho, viendo de frente su pantalla, pueden observar con claridad que la vertical, considerada como la cadenita, sigue siendo estática, pues evidentemente no nos serviría para diagnosticar los tejidos blandos, y en cambio el análisis cefalométrico de Pérez sí, porque la horizontal verdadera de Pérez, la vertical verdadera de Pérez y el triángulo estético de Pérez han girado en la misma proporción que ha girado la cara hacia abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 diagnósticos diferentes de los tejidos blandos, utilizando como referencia la famosa cadenita, y solo tendríamos un diagnóstico cefalométrico de tejidos blandos, utilizando el análisis de Pérez. El segundo punto importante que tiene que ver con la posición de la cabeza, además del diagnóstico cefalométrico, pues es la presentación de casos clínicos. Y como lo pongo aquí, pues tiene que ver con el manejo inducido de las mismas radiografías en este caso y de las fotografías extraorales. Este es un tema también del cual ya elaboré una plática respecto al mito de la fotografía clínica, y que tiene que ver con la manera en la cual un conferencista muestra un caso inicial y luego el caso final, radiográficamente hablando, en este caso, pero tiene que ver con esta manipulación que el mismo conferencista realiza con las fotografías. Y aquí muestro rápidamente unos ejemplos. Es el caso de un niño que el conferencista puede decir que tiene una clase 2, en donde la mandíbula está muy retrognática, y después de haber realizado cualquier tratamiento, el que sea, cirugía, tornillos, brackets, alineadores, en fin, lo que sea, muestra el caso terminado, en donde claramente se aprecia que la cara ha cambiado su forma, es decir, los tejidos blandos han modificado su aspecto inicial y ahora, gracias al tratamiento realizado, la cara ha cambiado también. Evidentemente que estamos viendo cómo la cara acá está girada hacia abajo y al final la cara está en una posición correcta, independientemente de que el resultado haya sido, por supuesto, muy bueno clínicamente hablando. Aquí tenemos al mismo paciente ahora levantando la cabeza hacia arriba, en donde el operador, el clínico, el conferencista nos puede decir que claramente este paciente es un paciente que está en clase 3, y después de haberle colocado la terapéutica que sea, vean ahora cómo el paciente ya tiene ahora una nueva posición, cómo han cambiado los tejidos blandos gracias a la colocación de la aparatología o de la terapéutica que se empleó. Otro ejemplo en donde también aquí tenemos un paciente del lado izquierdo que muestra una cara dirigida hacia abajo, en donde el conferencista nos puede hacer creer que el paciente está en una clase 2 y luego de la colocación de la aparatología cambió su cara y ahora se encuentra en una mejor relación. Igualmente,
el mismo paciente ahora volteando hacia arriba, en donde el conferencista nos puede decir que el paciente está en una clara clase 3 o con un mentón muy adelantado, y gracias a la terapéutica que nos ha mostrado el conferencista, ahora el paciente se encuentra en una mejor armonía facial. Por supuesto, todos los ejemplos que acabo de mencionar pues son supuestos, pero es algo que pasa constantemente cuando muchos colegas nos muestran casos clínicos, y las fotografías extraorales pues son un elemento muy visual, ¿no? Claramente podríamos ver que un paciente sí cambió gracias a la terapéutica, pero bueno, esos son fotografías que hacen todavía más elocuentes esos cambios, ¿no? Sin embargo, si nosotros utilizáramos la vertical verdadera, la horizontal verdadera de Pérez, y como consecuencia de ello el triángulo estético de Pérez, pues ya sea que el paciente voltee hacia arriba, quede en una posición más recta o gire su cabeza hacia abajo, el triángulo de Pérez siempre va a cambiar en la misma magnitud en la que la cabeza es girada hacia arriba o hacia abajo, ya sea en un caso como este o en otro caso como este que acabo de presentarles. Y antes de concluir esta cápsula, precisamente en este tema que tiene que ver con la presentación de casos clínicos, pues son pocos los colegas que muestran en conferencias, en presentaciones, además de los resultados obtenidos por la terapéutica empleada, pues los datos comparativos iniciales y finales de los diagnósticos cefalométricos que se hayan empleado, ¿no? Eso es algo muy importante porque precisamente con ello se asumen todos los cambios óseos que se realizaron principalmente con las terapéuticas, así como también los cambios que tuvieron que ver como consecuencia de ello en los tejidos blandos. Así que esto es algo muy importante. Y ahora les muestro un caso clínico que por ahí me encontré, un caso clínico de un doctor, una doctora que presentaron este caso. Y bueno, aquí están las dos radiografías, la inicial y la final. En la radiografía inicial, viendo la pantalla de frente, la radiografía del lado izquierdo muestra un width de -3, según los datos del doctor o doctora, y al final un width de +2. Ya se están dando ustedes cuenta que la radiografía inicial está tomada con la cabeza girada hacia arriba, y la radiografía final está tomada con la cabeza mejor orientada. Estoy señalando aquí la línea que viene del punto A perpendicular a una línea horizontal que es perpendicular a la cadenita. Y en esta primera radiografía inicial también una línea perpendicular del punto B a esta horizontal verdadera tomada por la cadenita o con la cadenita. En la radiografía final se muestra también las mismas líneas, una línea que parte del punto A hacia esta misma horizontal y del punto B hacia esta misma horizontal. Es muy importante entonces destacar que cuando la cabeza se gira hacia arriba o hacia abajo, las proyecciones del punto A y del punto B hacia una horizontal que tienen que ver con una cadenita, pues evidentemente van a variar. Entonces aquí el doctor o la doctora hacen énfasis en que gracias a la aparatología que se empleó, inclusive se pudo corregir una clase 3 que evidentemente no existía, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones sucede con frecuencia. En algunas son obviamente realizadas a propósito para promover la terapéutica. En otras, como probablemente sea este caso, pues simple y sencillamente
el doctor o la doctora pretendieron hacer una presentación más espectacular que por supuesto la misma presentación del caso clínico ya lo era de por sí, pero al incorporar estos elementos le dieron al traste desde este punto de vista de la descripción del caso clínico, porque cuando nosotros vemos en un análisis del ángulo ANB inicial, ¿sí?, vemos que este ángulo ANB era de 2 grados y al final sigue siendo de 2 grados. Pero vuelvo a repetir, las proyecciones del punto A y del punto B a una horizontal, entre comillas, verdadera, que por supuesto no tiene nada de verdadera, que está obtenida en relación a una cadenita, una vertical verdadera, que tampoco es verdadera, obviamente, pues nos pueden dar estos cambios cefalométricos que definitivamente no lo son, haciéndonos pensar que se corrigió una clase 3 que no lo era. Sigue siendo el paciente una clase 1 con una NB de 2 grados al inicio y al final. Así es que si nosotros quisiéramos realizar una comparación radiográfica de un caso clínico al inicio y al final, pues lo más recomendable evidentemente es utilizar el análisis cefalométrico de Pérez, que como ya mencioné, no necesita ser tomado en una posición natural de la cabeza, ya que los elementos que nos sirven para diagnosticar los tejidos blandos principalmente, pues van a ser consecuencia de la horizontal verdadera de Pérez, de la vertical verdadera de Pérez y del triángulo estético de Pérez. Y los tejidos óseos pues no tienen ninguna variante, ya sea que se tome la radiografía viendo el paciente hacia arriba o hacia abajo. Estas son dos imágenes que muestran los cambios de un paciente tratado con una terapéutica para clase 3 al inicio y al final. Y acá tenemos los cambios cefalométricos obtenidos después de un tratamiento para corregir una clase 2. La comparación que hago en mi análisis cefalométrico tiene que ver con la orientación de las dos radiografías, la inicial y la final, sobre la horizontal verdadera de Pérez, que es la pauta, es la línea que se utiliza como consecuencia del biotipo o tipo de crecimiento del paciente. Así es que, bueno, la mayor parte de los casos, si no es que más del 90-95% de los casos que están descritos en mi segunda obra, están realizadas las comparaciones desde este punto de vista. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de esta cápsula. Agradezco nuevamente el favor de su atención y espero verlos pronto en una nueva cápsula que tenga que ver con la introducción del análisis cefalométrico de Pérez. Les recuerdo mi nombre, César Augusto Pérez Córdoba. Hasta pronto.